Why did you let him kill me? It was the clown. Los demonios de Amanda, segunda parte. Después del entierro de su abuela, se encontraba totalmente sola y desamparada. Desde aquella noche, el tiempo dejó de tener sentido. Su vida comenzó en un declive y asistía a la escuela porque no quería estar sola en su casa, donde todos los recuerdos la invitaban a tomar la vía fácil y así unirse a sus familiares. El hermano de Amanda tomó su rumbo y la abandonó dejándola sola a su suerte. La vecina en ocasiones la visitaba para saber cómo estaba, pero al ver su estado deplorable, también prefería mantenerse alejada de ella. Amanda tenía su aspecto descuidado, estaba con la ropa sucia y rota, con el cabello despeinado y con un desagradable olor por no bañarse. Pero aún así, continuaba luchando dentro y fuera contra sus demonios. Con el paso de los días, se convencía de que ya no había un motivo por el cual seguir en este mundo. En las noches escuchaba voces que la agredían y la incitaban a quitarse la vida. Estas voces le murmuraban al oído frases como: nadie te quiere, todos te abandonaron, tu abuela y tus padres están pudriéndose en el infierno. Estaba claro que esas voces tarde o temprano cumplirían su cometido, si no hacía algo pronto. Una mañana, llegó a la escuela y se sentó hasta atrás como era su costumbre. Pero ese día, ocurrió algo que cambió su vida. Al lado de ella se encontraba sentado un niño que nunca había visto. Era el niño nuevo de la clase. Él y su madre se habían mudado desde el centro del país y se habían instalado en el pueblo, comprando una propiedad que estaba a una cuadra de la casa de Amanda. Con el paso de los días, averiguó que su nombre era Miguel, y era muy raro desde el punto de vista de Amanda, porque siempre estaba sonriendo y nunca lo miraba asustado o triste. En una ocasión, cuando ella iba de regreso a su casa, miró claramente la silueta de su difunta abuela. Estaba parada al lado de la puerta de la pequeña choza. Se miraba triste y su rostro expresaba una horrible mueca de preocupación. Amanda parpadeó para verla mejor, pero en ese momento se desvaneció. Entonces, escuchó una voz detrás de ella. No estás loca. La anciana sí estaba ahí. También puedo verlos, refiriéndose a los muertos. Amanda solo volteó y miró con asombro que era aquel niño raro. No dijo nada y se apuró a entrar en su casa. Cerró la frágil puerta y la trancó con un palo. Desde adentro, miró por una pequeña rendija hacia la calle para saber qué estaba haciendo Miguel. El niño estaba parado afuera y desde la carretera miraba hacia la casa de Amanda. Después de observar por unos momentos, se marchó. Al día siguiente, notó que Miguel estaba un poco serio y durante todas las clases no le quitaba la mirada de encima. Cuando salieron de la escuela, el niño la siguió y la alcanzó unos metros antes de llegar a su casa. Mientras se despedían, se escuchó una voz gutural que provenía de la casa de Amanda. Ambos voltearon aterrados y ahí estaba otra vez aquel hombre del sombrero. Levantó la mano y llamó a Amanda lanzando una risa ronca y demoníaca. Después, solo se dio la vuelta y se desvaneció, tapándose detrás de la casa. Amanda comenzó a temblar y sus ojos se inundaron de lágrimas, pues ese espectro la estaba matando literalmente de miedo. Ambos se dirigieron a la casa de Miguel
y al abrir la puerta, su madre ya los estaba esperando. La señora observó a la niña detenidamente y se dirigió a Miguel, preguntándole si ella era la niña de la que le había hablado. Sí, mamá, es ella, contestó el niño. Hace días, mi hijo me comentó que una sombra de un espectro te acompaña a donde quiera que vayas. Es una sombra maligna de bajo astral. Los tres se dirigieron a un cuarto en donde la señora tenía un altar. Estaba dedicado a la Santa Muerte. Prendió un cigarro, una veladora, y después de rezarle un rato, cayó en trance. Sus ojos se pusieron en blanco y todo quedó en silencio total. Comenzaron a escucharse dos voces. Una era de la mujer y la otra era una más ronca, con la cual mantuvo una conversación. Después de 5 minutos, los vidrios retumbaron y las veladoras se apagaron. Entonces, la señora se desvaneció y cayó al suelo. Entre Miguel y Amanda con esfuerzo la levantaron y la colocaron en una silla. Cuando recuperó la conciencia y las fuerzas, le contó a Amanda una verdad que nunca se hubiera imaginado. Esa figura maligna que te persigue es un espectro, que alguien le colocó a tu familia para matarlos a todos, poco a poco, uno por uno. Tu padre hizo un viaje a un lugar donde habían ocurrido cosas terribles. En ese lugar murieron 2 de sus amigos y él casi muere asesinado por una bruja. Sin querer participó en una sesión de Ouija y terminó en una ceremonia donde por poco muere sacrificado por una bruja, a la cual quemó, pero no pudo asesinar. Aparte de eso, trajo consigo unos libros malditos que lo condenaron a la muerte. Desde entonces, esa bruja ha perseguido a tu padre, mandando al espectro del sombrero para que lo asesinara. Y lo logró, pero no quedó conforme, y es por eso que a ustedes también los ha estado persiguiendo. Quiere acabar con todos. Por eso ha muerto tu madre y tu abuela, quitándote todo lo que amabas para arrinconarte a quitarte la vida. Me sorprende que hayas soportado tanto dolor y soledad. La señora abrazó fuertemente a Amanda mientras le mencionaba toda esa terrible explicación sobre el pasado de su padre. Esa tarde la invitó a quedarse en la casa mientras digería toda la situación. La ayudó a asearse y le dio ropa nueva. Vestida con ropa limpia y arreglada, desvelaba un pequeño rostro esbelto de tez clara con una belleza que empezaba a madurar. Después de cenar, por primera vez en mucho tiempo, se fue a acostar con una pequeña sensación de alivio y de esperanza en el corazón. Pero mientras dormía, tuvo un sueño que la atormentó nuevamente. En su sueño, se encontraba encadenada. Traía un vestido negro y frente a ella estaban 3 perros negros que le ladraban e intentaban morderla. Atrás de los perros estaba aquel espectro del sombrero. En su mano traía un látigo con el cual flagelaba a los padres y a la abuela de Amanda. Los gritos de sufrimiento taladraban su mente, pues además de estar siendo golpeados por aquel espectro, el fuego abrasador los cubría quemando la carne de sus cuerpos. Aquel ente demoníaco se reía de una forma gutural y continuaba golpeándolos sin descanso alguno. Amanda intentaba zafarse para ir en su ayuda, pero las cadenas y los perros se lo impedían. En eso el espectro volteó su cara desfigurada y putrefacta y se dirigió hacia Amanda, abriéndose paso entre los perros, y cuando levantó la mano para azotarla, Amanda despertó. Se puso a llorar. Mientras lo hacía, un montón de gatos comenzaron a aullar y a pelear, lanzando fuertes aullidos que daban escalofríos. Los perros comenzaron a ladrar y a aullar en la calle. Un alboroto se escuchaba fuera de la casa. Se escuchaban pasos en el techo y fuertes golpes en la ventana y en los muros. Cuando Amanda pensó que ya no soportaría todo ese ruido y volteó hacia la ventana, ahí vio a una mujer vestida de negro. Detrás de ella, aquel espectro del sombrero montado en su caballo.
Se acercó a la ventana para verlos mejor, pero en cuanto movió la cortina, en un instante se desvanecieron. Estaba totalmente empapada de sudor y su corazón estaba latiendo tan fuerte que comenzaba a cortarle la respiración. Después de un rato, se tranquilizó e intentó dormir, pero no pudo, pues solo daba vueltas y vueltas en la cama. Al día siguiente, al abrir la puerta para dirigirse a la escuela, un fuerte olor golpeó su nariz. Frente a la casa estaba el cadáver de un enorme gato negro pudriéndose. Las larvas y un sinfín de moscas negras ya habían invadido el patio. Cucarachas y hormigas habían cubierto el piso de la entrada de la casa. Amanda gritó aterrada y la madre de Miguel salió rápidamente para ver qué sucedía. El animal ya estaba muy inflado por su estado avanzado en descomposición. Una parvada de cuervos se encontraba sobre los árboles y varios techos de las casas de los vecinos. Eran demasiados. Nunca había visto tantos animales juntos, y al ver que Amanda y los demás salían de la casa, tomaron vuelo y chillando se alejaron, creando una gran nube negra que tapó el sol. Toda esa escena auguraba un mal por venir. Ese día, Amanda estuvo divagando en sus pensamientos, con la mirada perdida, y no ponía atención en sus clases. Miguel la miraba y notaba su tristeza y su desconcierto. Al salir de las clases, la tomó de la mano y juntos se dirigieron a la casa. Mientras cenaban, Amanda solo picaba la comida. Estaba claro que no tenía apetito y su mente podía estar en cualquier otro lugar, menos en la mesa. Después de cenar, se levantó bruscamente de la mesa y salió corriendo hacia su casa. Miguel y su madre se sorprendieron por su comportamiento, pero a la vez comprendieron que lo mejor era darle su espacio. Amanda entró a su casa y se acostó en el piso, en plena oscuridad. No paraba de pensar en las cosas horribles que le habían sucedido a ella y a su familia por la venganza de aquella bruja. Mientras pensaba eso, las cosas de la mesa comenzaron a dispararse por todos lados. Los golpes en la lámina y en la puerta se hicieron presentes. Algo la jaló de los cabellos y la arrojó por los aires, azotándola fuertemente en los palos que sostenían aquella débil casa. En ese momento, dejó de moverse y decidió darse por vencida, aceptando su final. Su ropa comenzó a rasgarse y unas manos huesudas, con unas garras muy largas y afiladas, la arañaron, dejándole heridas parecidas a quemaduras. Entonces, dentro de su cabeza se escuchó una voz ronca que le dijo: «Yo te puedo proteger de ellos». Amanda respondió: «¿Quién eres?». La voz en su mente le contestó que eso no importaba. Lo que importaba era que él podía salvarla de aquel calvario que estaba pasando. Entonces, entre lágrimas, le respondió que sí, que ya no soportaba más ese dolor. Entonces la voz en su mente le dijo que desenterrara una pequeña caja que estaba enterrada en la esquina de su casa. Allí hay 2 libros y una llave. No tienes mucho tiempo, debes apresurarte. Amanda se levantó tambaleándose y como pudo, movió una pequeña mesa y empezó a retirar desesperadamente la tierra con sus manos. De repente, sintió algo blando. Era el pedazo de la tela con la que estaban envueltos los 2 libros y la llave. Estiró la mano para sacar el bulto, pero justo en ese momento, la casa se cubrió en llamas. La voz en su mente le dijo: «Cierra los ojos y abraza los libros». Amanda se acostó en la tierra en posición fetal e hizo lo que la voz le dijo. Mientras sucedía eso, Miguel y su madre empezaron a escuchar los gritos de los vecinos de la cuadra. Salieron al patio de la casa para ver qué sucedía. Era la casa de Amanda. Estaba envuelta en llamas. El fuego se levantaba por encima de los 7 metros y consumían velozmente toda la casa. Los vecinos corrían con baldes llenos de agua para tratar de extinguir el fuego, pero parecía ser inútil. No pasó mucho tiempo para que el fuego consumiera la frágil construcción, que estaba hecha en su mayoría de palos y ramas
con láminas de cartón. Algunas madres abrazaban a sus hijos y lloraban por la impotencia de no haber podido salvar a Amanda. Pero justo cuando ya todos se habían retirado del lugar, se movieron los escombros. Eran las manos de Amanda, quitándose la basura de encima. Apoyó sus manos sobre el suelo y se puso de pie. En una mano traía el libro negro y en la otra traía el diario del monje. Estaba intacta, sin ningún rasguño o quemadura, ni tan siquiera una pequeña marca de tizne en su ropa. Miguel y su madre la miraron atónitos. Entonces Amanda levantó la mano derecha, en la cual tomaba firmemente el libro negro. Lo miró y un escalofrío recorrió su cuerpo. Nuevamente escuchó la voz en su mente que le dijo: «Toma la llave y los libros. Debes apresurarte antes de que la bruja sienta tu presencia nuevamente y se dé cuenta de que no estás muerta». Le pidió de favor a la mamá de Miguel que le prestara un poco de dinero y se dirigió a la central de autobuses para tomar un camión hacia el sur del país, entre Oaxaca y Veracruz. Después tomó otro carro que la llevó a un lugar donde había un gran lago y muchas islas. Por último, tomó una lancha que la llevó a un lugar donde había una gran cueva, que era el lugar donde estaba enterrado aquel cofre. La noche había caído ya cuando llegaron a aquel lugar. La voz en su cabeza le seguía dando indicaciones. Llegó al lugar y comenzó a quitar las rocas y la tierra para poder sacar aquel cofre. Se sorprendió al notar que tenía más fuerza de lo normal, porque levantaba las rocas con suma facilidad. Después de un rato, sintió el metal de aquel cofre. La voz en su cabeza le susurró que tomara el libro que tenía una cruz y lo abriera. Cuando tomó el libro entre sus manos y lo abrió, un pequeño viento comenzó a mover las hojas hasta detenerse en una página donde estaba descrito el ritual con el que el monje había sellado a aquel demonio, y al final venía una frase en arameo, la cual leyó 3 veces y después giró la llave en la cerradura del cofre. Cuando éste se abrió, de él salió una nube negra que se materializó en un hombre alto y bien parecido. Se paró frente a Amanda y estiró la mano, moviendo los dedos, haciendo levitar nuevamente el libro negro, dejándolo caer en las manos de Amanda, abriéndose en la página donde se describía un pacto. Miró la página y comenzó a leer. En los términos, ella tenía que rendirle tributo a él para siempre, entre otras cosas. Conforme continuaba leyendo, comenzó a sentirse mareada. También comenzó a sentir la presencia de varias sombras a su alrededor y al terminar, tomó una piedra del suelo y se cortó la mano izquierda. Con esa sangre, firmó la hoja hasta abajo. Después de eso, el hombre se convirtió nuevamente en humo y fue absorbido por Amanda. Cayó hincada al suelo y sintió como todos sus sentidos se multiplicaron. Después de un largo rato, decidió salir de la cueva. Sintió un olor a estiércol y a carbón en el aire. Inmediatamente supo que era la bruja, que la había seguido hasta aquella cueva. Amanda sonrió ligeramente, esperando que la bruja la atacara, pues algo en su interior la hacía sentirse segura. Alcanzó a ver que detrás de la anciana estaba aquel espectro que siempre la aterrorizaba. Estaba montado en su caballo y 3 perros más la acompañaban. Todos se movieron rodeando a Amanda, pero ella solo comenzó a reírse de una forma gutural y demoníaca. Los 3 perros y el espectro a caballo se abalanzaron sobre Amanda. Entonces de ella emergió un humo envuelto en fuego, formando un ser alado completamente en llamas. Una lanza se materializó en su brazo y la lanza rápidamente atravesó a los 3 perros, convirtiéndolos en cenizas inmediatamente. Aquel demonio de pie era más alto que el espectro montado a su caballo, al cual tomó del cuello y lo levantó por lo alto, partiéndolo en 2 partes e incinerándolo instantáneamente, azotando sus sobras salvajemente en el suelo. El fuego que producía el cuerpo del demonio de Amanda era suficiente para iluminar el rostro de la vieja bruja y para mirar el terror que le producía ver en lo que se había convertido la niña y su acompañante. Amanda solo le miraba fijamente,
sin parpadear. No había prestado atención a lo que había sucedido a su alrededor con los demás espectros. El terror en la cara de la anciana lo decía todo. Se dio la vuelta e intentó escapar, dando saltos velozmente, y aunque fue muy rápida, no alcanzó a huir, porque del cuerpo del demonio brotaron 2 cadenas con puntas afiladas que se dispararon velozmente como proyectiles hacia el cuerpo de la bruja, atravesándola fácilmente y arrastrándola de vuelta hasta los pies de Amanda. Las cadenas estaban al rojo vivo y quemaban la carne de la anciana. Gritaba y lloraba pidiendo por su vida, pero Amanda ni se inmutaba. Después de todo el daño que le había hecho, estaba empeñada en hacerla sufrir. Se marcó una sonrisa sarcástica en la cara de Amanda y pronunció una pregunta. ¿Existe el infierno? Seguido del nombre de aquel demonio. Él le respondió que sí. Entonces Amanda miró a la anciana y le dijo: hoy conocerás a tu Creador. Cuando acabó de pronunciar esa frase, las cadenas se jalaron hacia el cuerpo del demonio, envuelto en llamas, quien la abrazó con tanta fuerza que se escuchaba cómo sus huesos crujían por la presión que ejercían los brazos de aquel ser demoníaco. El olor a carne quemada y los gritos de la anciana inundaban el lugar. Pero al estar tan alejados del pueblo más cercano e internados en el monte, nadie podía escuchar los lamentos aterradores. Después de unos minutos, Amanda le pidió que la bajara. Aún en el piso, la bruja se arrastraba intentando huir. Entonces el demonio la tomó por el aire y comenzó a arrancarle una por una sus extremidades, mismas que Amanda iba aventando a una fogata que había hecho en el lugar. Esa noche terminó con la maldición de su familia. Desde entonces, se dice que Amanda no ha envejecido y que en ocasiones se mira a una joven muy guapa caminando por las calles, acompañada de un hombre muy alto bien parecido. Se les reconoce porque la joven siempre carga 2 libros y una llave entre sus manos. Gracias por escuchar mi relato.